Hola a todos, mi nombre es José, soy estudiante de doctorado en física, primer año, primer semestre, y este video va a ser un video tutorial de cómo utilizar Sage. Sage es un programa que se utiliza para hacer cálculos de relatividad general, gravedad modificada, y la verdad es que es una herramienta sumamente poderosa porque nos permite calcular objetos geométricos como un tensor de curvatura de Riemann de una manera bastante rápida y sencilla. Y bueno, eso, este es un programa que yo ya llevo usando casi 10 años y es sumamente poderoso. Yo ya he publicado utilizando este programa, entonces de verdad es algo que yo aconsejo saber y es sumamente útil, sobre todo para las personas que están interesadas en hacer gravitación, ¿ya? Así que comencemos con el tutorial. En la descripción del video les voy a dejar el link de donde ustedes pueden descargar el programa, la aplicación, y pueden seguir los pasos para instalarlo. Si tienen dudas o consultas respecto a la instalación, me las hacen saber y puedo hacer un video o les contesto en el mismo comentario. Entonces tenemos la aplicación instalada, lo que vamos a hacer es ejecutarla. Ustedes abren la aplicación, pinchan Launch y bueno, eso abre la aplicación y ahora está cargando y perfecto. Entonces esta es la interfaz. Y para crear un nuevo documento lo que vamos a hacer, nos vamos a New y en New pinchan en Sage Map. Ahora aparece destacado en azul cuál es el documento que creamos y uno abre el documento y ahí está. Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre al documento. En este caso, como queremos hacer cosmología, vamos a hacer FRW Universe, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer antes que todo es porcentaje, display, latex, enter. Y lo que hacemos con este comando es que cada vez que nosotros vamos a imprimir una ecuación, la ecuación va a estar, bueno, se va a mostrar como si estuviese escrita en látex. Entonces es visualmente mucho más bonito. ¿Ya? Súper. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la variedad, que esto va a ser m igual a un manifold de 4 dimensiones y de nombre m. Después podemos imprimir el resultado y está m, o podemos hacer un print m y nos dice que m es una variedad de 4 dimensiones, ¿ya? Ahora, una vez definida la variedad, lo que tenemos que hacer es definir el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas que vamos a usar va a ser un sistema esférico y bueno, acá voy a hacer un poco de trampa. Y vamos a decir que FR, que es Friedman-Robertson, va a tener coordenadas T, R, θ, Φ, y con eso definimos lo que es la carta. Entonces el rango de las coordenadas, bueno, R, que es la coordenada radial, va de 0 a infinito, θ va a ir de 0 a pi, y Φ de 0 a 2pi, ¿ya? Y lo que además vamos a hacer, vamos a agregar un 2 puntos y escribir la variable como nosotros lo escribiríamos en látex. Y eso lo hacemos para que al momento de ejecutar esto, nos muestre nos muestre la imagen ya como si fuese látex. Entonces de esa manera θ aparece como el símbolo θ y no la palabra θ. ¿Ya? Súper. Entonces tenemos definida la variedad, tenemos definido el sistema de coordenadas y lo primero que vamos a hacer ahora es definir la geometría de lo que queremos, en lo que queremos trabajar. Entonces, escape, apretamos 2, el 2 define la cantidad de gatos que aparece y vamos a decir Geometrical Objects. Enter. Y acá lo primero que vamos a hacer es definir las variables que vamos a utilizar para definir la geometría. En este caso necesitamos definir una variable que va a ser k para decir el tipo de geometría con la que queremos trabajar. Vamos a comentar esto, Geometry Factor. Y además tenemos que definir el factor de escala, Scale Factor. Y vamos a decir que a va a ser una función de nombre a y que depende del tiempo. Entonces, una vez definido el k, que es la geometría, vamos a definir el factor de escala. Y ahora que tenemos estos ingredientes, vamos a definir la métrica, que es el campo fundamental en la relatividad general. Entonces vamos a decir que g va a ser igual a m, si no mal recuerdo, m.Lorentzian, y para autocompletar apretamos tab y vamos a ver que esta es una métrica lorentziana de nombre g.
Y con eso definimos la métrica, y una vez que la métrica está definida, tenemos que definir cada una de las componentes. Entonces pedimos que la componente 0, 0 sea igual a menos 1, después que la componente 1 sea igual a cuadrado sobre 1 menos k por r cuadrado, que la componente 2 sea a cuadrado por r cuadrado, y la componente 3 que sea a cuadrado por r cuadrado por el seno de teta al cuadrado. Ya, con eso definimos cada una de las componentes. Cuando no se define una componente, el programa asume que es 0. ¿Ya? Y después, para ver esto, es g.display, y lo podemos ver por componente. Ahí está cada una de las componentes. Esta es la métrica de Friedman-Robertson-Walker, pero también podemos verlo de otra manera, como g.display, que es básicamente es como el elemento de línea, que encuentro que es mucho mejor así. Y ahí tenemos la métrica. También podemos verla de forma matricial, así, que también tal vez es mucho mejor verlo así. También podemos calcular la inversa, como g.inverse. Con eso calcula la inversa, pero obviamente tenemos que verla, entonces le pedimos display-components, y ahí tenemos la métrica inversa. A mí, en lo personal, me gusta más este tipo de forma de visualizar la métrica, pero eso ya a gusto de cada uno. Lo importante es que, definida la métrica, podemos calcular rápidamente cuál es la métrica inversa con el comando .inverse, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que se sepa. Súper. Entonces lo primero que hicimos fue definir la métrica. Entonces vamos a agregar acá building the metric tensor, y acá escape, vamos a crear una celda arriba con el A, vamos a definir el número de gatos con 3, y ahora que tenemos la métrica vamos a definir la conexión. Levi-Civita connection. Y bueno, para definir la conexión Levi-Civita, eso es bastante sencillo. Decimos nabla igual a g.connection autocompletado, y con esto lo que estamos diciendo es que la conexión va a ser la conexión de Levi-Civita. ¿Qué significa eso? Que no tenemos torsión, que no hay torsión en la variedad, y que la derivada covariante de la métrica es 0. ¿Ya? Entonces g.connection lo vamos a definir como nabla, y después, si queremos ver cada uno de los coeficientes, escribimos g.Christoffel symbols display. Perdón, faltó cerrar esto con un paréntesis, y ahí está, podemos ver cada uno de los coeficientes de la conexión. Entonces este cálculo, que hacerlo a mano es sumamente latero, tú lo puedes hacer acá en fracción de segundos. Y bueno, sigamos. Una vez que tenemos la conexión, lo siguiente es calcular el tensor de Ricci, Ricci tensor. Y para calcular esto es bastante sencillo. Esto es nabla.Ricci, y lo guardamos en una variable Ricci, y después pedimos que nos muestre cómo es el tensor. Ahí está, calculando. Y bueno, acá tenemos el tensor de Ricci. El Ricci TT es menos 3 segunda derivada de A dividido en A. Si queremos acceder a cada uno de los coeficientes, llamamos a la variable donde guardamos esa información. Entonces, en este caso sería Ricci. Si queremos el primer coeficiente es 0, 0. Está ahí. Bueno, y así podemos acceder a la información de cada uno de estos coeficientes. ¿Ya? Entonces, tenemos el tensor de Ricci. Lo siguiente es el escalar de curvatura. Curvature scalar. Y para calcularlo, bueno, g.Ricci scalar. Ahí está. Y lo guardamos en
en una variable, Richie Scalar, y pedimos que nos muestre cuánto vale esto. Y ahí está, tenemos cuánto vale el escalar de curvatura. Entonces tenemos todo para construir lo que es el lado geométrico de las ecuaciones de Einstein. Entonces vamos a crear una celda arriba y vamos a escribir, vamos a dar 3 signos gatos y vamos a decir Einstein Field Equations Geometry Side, y Einstein Field va a ser igual, las ecuaciones de campo es el tensor de Ricci menos un medio de la métrica, que es G, por el escalar de curvatura. Podemos autocompletar con tab y con eso calculamos la ecuación de Einstein. Y si queremos la componente 0, 0, pedimos imprimir la componente 0, 0, que es justamente esa. Ya. Y bueno, ustedes se dan cuenta que si tomamos el caso del universo plano, donde kappa es 0, este k desaparece y nos queda a punto cuadrado sobre a cuadrado, que es justamente la función de Hubble, que es h cuadrado. ¿Ya? Así que eso, con eso tenemos calculado, listo, lo que es el lado geométrico. Lo único que falta ahora es calcular el lado de la materia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Creamos una celda arriba. Y... ¿cómo llamamos a este capítulo? Geometrical Objects. Vamos a llamarlo Matter Fields. ¿Ya? Que son los campos de materia. En relatividad general, en cosmología, el tensor de materia viene definido en términos de un fluido perfecto que tiene una presión y una densidad. Obviamente estas cosas son en función del tiempo y además tenemos la cuadrivelocidad. Entonces tenemos que definir todas esas cosas en este momento. Lo primero que vamos a hacer es definir la presión y la densidad. Y vamos a usar P igual a function, que es una función P, que va a ser función del tiempo. Después vamos a definir algo como ρ, y esto se va a llamar ρ, y va a ser una función del tiempo, y con eso creamos esas dos funciones. Entonces si después yo imprimo P, es una función del tiempo, y si imprimo ρ, va a ser una función del tiempo. Y si se dan cuenta, ρ yo lo escribo con las letras R, H, O, pero cuando se imprime aparece el símbolo griego. ¿Ya? Entonces eso es sumamente bueno. Y aparte de eso, tenemos que agregar las constantes. Entonces vamos a agregar las variables. En este caso es G, lambda, y creo que vamos a agregar esas dos por ahora. ¿Ya? Así que con eso estamos. Una vez que ya tenemos definido esto, podemos entrar a definir el tensor de energía-momento. Entonces lo primero que necesitamos para definir el tensor de energía-momento es la cuadrivelocidad, y vamos a decir que U es igual a un campo tensorial, tensor field, y que va a tener nombre U, y además que la componente 0 de esto va a ser igual a 1. Entonces si yo pido que muestre esto, tensor field, perdón, este es un campo vectorial, vector field, ahí está, ya. Entonces nosotros sabemos que la cuadrivelocidad es una restricción y nos pide que nos impone que U.U, y vamos a calcular esto. Entonces esto básicamente lo que está diciendo es que el producto escalar, ¿sí?, de U con U me tiene que dar menos 1. Esto lo puedo escribir de una manera un poco distinta. Así, esto es lo mismo que decir U mu con U mu, que es lo mismo que G mu nu. Acá va un U mu U nu. Entonces esto es igual a menos 1. Ustedes también pueden escribir en código LaTeX en estos subtítulos que uno puede agregar al documento.
Entonces básicamente se define la cuadrivelocidad tal que este producto, me dé un resultado de -1. Entonces tenemos definida la cuadrivelocidad, pero ese es un vector, tiene el índice arriba. Y nosotros para definirlo en el tensor de energía momento, lo necesitamos con el índice abajo. Entonces para bajar el índice, digamos U down, va a ser igual a U.down y queremos usar la métrica para hacer eso. Y con eso nosotros bajamos el índice, ustedes después pueden ver qué es lo que hay acá, display. Y ahí tienen el índice bajado con la métrica. ¿Ya? Todo se puede borrar, no es necesario. Y una vez que ya tenemos la cuadrivelocidad definida, podemos definir el tensor de energía momento, T igual a, entonces, ρ más P, U down, por U down, vamos a escribirlo así, para que se vea más ordenado, más P por la métrica. Y podemos pedir t.display y un bajo components. Este es U down. Y ahí está, ¿ya? También podemos pedir que lo muestre de esta manera, como un elemento de línea. Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos el tensor de energía momento y también es bueno calcular la traza. Entonces vamos a calcular la traza, que va a ser igual a g.inverse. Y como es inversa, esto va a tener los índices arriba, 1, por t, y esto va a tener los índices abajo, 1, y vamos a pedir que nos muestre esto. Y ahí tenemos la traza del tensor de energía momento. Ahora, igual podemos imprimir también el tensor de energía momento, así, en forma matricial, y bueno, sacar la traza a mano, no es complicado, ¿ya? Pero así se hace la cuenta. Ya, entonces tenemos listo el tensor de energía momento, que es lo que es el lado de materia, y ahora vamos a construir las ecuaciones de Einstein completas. Entonces vamos a abrir una nueva celda, nuevo título, Einstein's field equations coupled with matter. Entonces la ecuación de campo de Einstein va a ser igual al Ricci menos 1/2 de la métrica por el escalar de curvatura, el Ricci scalar, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer con constante cosmológica, lambda por la métrica, y como esto no lo podemos igualar al tensor de energía momento, tenemos que pasar el tensor al otro lado de la ecuación, y como está sumando va a pasar restando, menos 8 por pi por g por t. Y con eso definimos la ecuación. Después, si queremos la primera componente, escribimos 0, 0. Y ahí está. Ahora, esta ecuación también podemos hacer un expand. Y lo que hace es como intentar simplificarlo lo más que se pueda. Y si se dan cuenta, tenemos el 3 a punto cuadrado sobre a cuadrado. Y lo que está asociado a la materia está con un menos. Entonces esta ecuación está igualada a 0, entonces todo lo que está con menos lo podemos mover al lado derecho, y ahí tenemos justamente la ecuación de Friedman-Robertson-Walker. Si kappa es 0, entonces este término que está acá es 0, desaparece, y tenemos la expresión típica de la cosmología estándar, ¿ya? Bueno, después si queremos la segunda ecuación es simplemente 1,1.expand, y esta es la ecuación acelerada de Friedman-Robertson-Walker. Ahora también tenemos la conservación del tensor de energía momento. Acá tenemos definida la conexión con nabla, entonces esto sería nabla t, y vamos a calcular esto. Entonces, lo que hace esto es calcular la derivada covariante del tensor T, del tensor de energía momento,
pero para calcular la conservación tenemos que subir el índice de la derivada covariante. Entonces voy a escribir esto para que sea más fácil de entender. Nabla mu t mu nu. Esto en realidad es lo mismo que g mu nu nabla mu. Voy a cambiar esto porque creo que va a ser mejor usar otras letras. Beta nabla mu nu. No, esto es así. Mu t nu beta, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso. Así que así se calcula esto. Lo que yo tengo calculado acá sería nabla de t mu nu, y necesito agregar la métrica inversa, inverse, así, punto display components. Ya, y ahí tenemos calculado este objeto, pero si se dan cuenta nos entrega muchas ecuaciones, y eso es porque la contracción de los índices no está hecha explícitamente. Eso hay que hacerlo, bueno, no es necesario hacerlo a mano, pero sí es algo que hay que hacer. Entonces este cálculo lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar conservación, energía, momentum, tensor, así. Entonces lo único que resta por hacer es hacer la contracción respectiva de los índices. Vamos a decir que la métrica inversa va a tener índices mu nu, ¿ya? Y esto va a tener índices nu, beta, mu. El orden de los índices es tal que la derivada covariante, el índice de la derivada covariante es siempre el último índice que uno escribe acá. Y después uno pide, bueno, vamos a mostrar esto, display components. Entonces tenemos esta ecuación que va a estar igualada a 0, podemos dividir por a, el a que está con el rho punto va a desaparecer y vamos a tener a punto sobre a, que es h. Entonces esta ecuación que está escrita acá, nosotros la podemos reescribir de esta manera, que va a ser dot rho más 3h, donde h es a punto sobre a, y acá tenemos p más rho, y todo esto igualado a 0. Y esa es justamente la ecuación de continuidad, ¿ya? Y eso, así es como nosotros podemos utilizar Sage para hacer estas cuentas. La verdad es que esta es una herramienta sumamente poderosa, es muy práctico y es muy útil saber esto, sobre todo si ustedes están empezando en cosmología o si ya están haciendo investigación científica, porque les permite, bueno, corroborar las cuentas, hacer las cuentas de una manera mucho más eficiente. Y bueno, solo para terminar, quiero mostrarles algo. Ustedes se van a Archive, me pueden buscar José Perdiguero, y acá, por ejemplo, bueno, tenemos un modelo de gravitación, y para construir el ansat cosmológico, lo que nosotros usamos fue justamente usar Sage. Y después para calcular este tensor de Ricci y el tensor de Riemann, todo eso está hecho usando el programa Sage. Todo esto que ustedes están viendo acá, todo el lado derecho, y también el lado, esta ecuación 18, 19, 20, todo eso está hecho usando Sage. Entonces es una herramienta sumamente fuerte, es muy poderosa, y la verdad es que vale la pena aprender a usar esto, sobre todo si ustedes están iniciándose en estos temas de investigación, o ya están investigando. La verdad es que es algo que vale mucho la pena aprender, ¿ya? Así que eso, la verdad es que esto tiene muchas aplicaciones en la investigación. Y esto fue un ejemplo de algo muy sencillo, que es FRW, pero también nosotros lo podemos extender a agujeros negros, podemos hacer simulaciones y podemos hacer cosas que son mucho más avanzadas, que bueno, tal vez lo puedo mostrar en algún video más adelante, ¿ya? Así que eso, el video lo dejamos hasta acá,
Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si hay algo que no se entendió, por favor me lo pueden hacer saber en la sección de comentarios y yo encantado les contesto. Espero que les haya gustado y si les gustó el video recuerden suscribirse, dejarse un like y la verdad es que eso me ayuda demasiado en este proyecto de divulgación, ¿ya? Así que eso, lo dejamos hasta acá y nos vemos en el video de la próxima semana, ¿ya? Chao.